Y es momento, son las 8:15 de la tarde y es momento de repasar toda la actualidad internacional, hacerlo de una manera algo más calmada y analizándolo desde el punto de vista geopolítico. Lo hacemos como cada día con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes y bienvenido, Miguel. Hola, buenas tardes, encantado. Y Guillermo Santos, socio director de iCapital. Muy buenas tardes también y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, no sé si más importante, ¿alguno de los dos ha habido suerte con la lotería? No, yo necesito de más juegos. Eso que no pierdes también, todo hay que decirlo. Claro. Pero vamos, que es, vamos a llamarle una tradición abocada al fracaso. Sí, a las pérdidas, correcto. Lo importante es ser conscientes de ello, como todos, vivir, digamos, soñando que en algún momento pueda llegar, pero de momento seguimos todos igual. A comentar ya entre todos los temas que tenemos sobre la mesa, venimos de un fin de semana de negociaciones intensas entre las delegaciones de Ucrania y Rusia con Estados Unidos, reuniones por separado. Se especulaba que pudiese haber una reunión trilateral, finalmente se ha llegado a descartar. Desde el lado estadounidense tildan esas reuniones de constructivas, productivas, por lo tanto positivas, mientras que por el lado ruso afirman que el plan de 20 puntos no mejora las garantías y las exigencias de Moscú. ¿Qué lectura podemos hacer de lo que hasta ahora hemos visto en estas negociaciones? ¿Qué próximos pasos esperáis, Miguel? Vamos a ver, esto no va a ser fácil, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Realmente estamos hablando de una posición muy fuerte, que es la de Rusia, y que quiere obviamente anexionarse más o menos el 20% del territorio ucraniano. Entonces, y luego una posición débil, la de Ucrania, que depende de Estados Unidos y de los países occidentales para intentar defenderse. Vemos que llevamos ya meses que poco a poco Rusia cada vez avanza un poco más, ¿no? Entonces, lógicamente, cada vez que se sienta más fuerte, cada vez va a pedir más. Están tocando muchos aspectos colaterales en vez de ir al núcleo de la cuestión. Yo sinceramente creo que había que dejar todos esos aspectos que, bueno, son flecos en el fondo de la negociación e irse al tema territorial. Hasta que Ucrania no asuma que Crimea es rusa y que una parte significativa del Donbass, más o menos el río Dnieper, la parte oriental se la va a quedar Rusia, yo creo que hasta que eso no llegue es ridículo pensar que va a haber un acuerdo. O sea, o Ucrania acepta la transferencia territorial o lo demás, pues oiga, que no puede usted estar hasta tal año en la Unión Europea, no va a estar en la OTAN, bueno, vale, no, es que hay que ver cómo se paga el tema de la guerra. Oiga, esos son flecos ahora mismo. O sea, un alto el fuego llegará el día en que Ucrania acepte unos nuevos límites territoriales. Zelensky, yo comprendo que está en una posición muy, muy complicada, ¿no? Porque evidentemente sería algo así como traicionar a su país, pero es que su país tiene que asumir que ha perdido una guerra. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay que llegar a una paz que sea lo menos onerosa posible. Pero insisto que se están hablando de muchas negociaciones, muchos avances, mucho no sé qué, pero seguimos sin saber el núcleo de la cuestión, cómo se va a resolver. Uh-huh. Entiendo que esa cuestión territorial, que esa cesión de territorios es un aspecto bastante complejo porque depende al final de reformas constitucionales, con lo cual llevaría a modificar la estructura también de esas leyes que lo contemplan y además se pedía también el rechazo o el declive del presidente ucraniano y que pasará a un segundo plano, que convocará elecciones. Es algo que llevamos semanas escuchando y que, bueno, podría contribuir en cierta forma a dar un paso más al fin de la guerra. Guillermo. Realmente, recordando el momento que tenía que haber convocado elecciones hace ya trimestres, no recuerdo exactamente, pero hace ya bastante, no se hizo apelando, vamos a decir, al estado de emergencia, ¿no? En el que sin duda
se mueve el país, me refiero a Ucrania, claro, y bueno, hasta hoy. Cambiar el interlocutor, porque el otro interlocutor no va a pasar, no va a cambiar, que es Putin, puede ayudar a una resolución del conflicto. Pues quizá podría. La verdad es que el enquistamiento de la situación actual con Zelensky es complicado. Yo coincido plenamente con el enfoque que acabáis de hacer a efectos de lo que es el conflicto en sí y de su resolución. Es un conflicto que desde el minuto uno Ucrania no podía ganar, y Rusia, pues mal que nos pese, de cara a Ucrania es todopoderoso, ¿no? Entonces, los territorios específicos que van a acabar en una soberanía rusa o en una soberanía compartida o en una fórmula mixta, en fin, en el acuerdo final, pues vamos a ver, probablemente irá por lo comentado, pero el tema es tener una voluntad por parte, en este caso, de Zelensky, de llegar a ese lugar común, que yo soy plenamente consciente que, siendo responsable de un país soberano, pues es doloroso desde el momento en que el país ha sido invadido, ¿no? Ha sido, aunque hay razones históricas de todo tipo y expertos en esta materia podrían, de un lado y de otro, aducir razones de por qué sí y por qué no Ucrania debe ceder parte del territorio o se debe alcanzar una fórmula de soberanía compartida. Pero lo que hay es que si se quiere parar la guerra, o se va a un escenario de ese tipo o es absolutamente imposible, desde el momento en que lo único que se van a producir son más muertos, porque cuanto más vamos a decir, ayuda tenga Ucrania desde el punto de vista militar, más se va a exacerbar el conflicto bélico, y eso no es bueno ni, por supuesto, para Rusia, pero tampoco para Ucrania, ¿no? Porque Rusia reaccionaría, en fin. Entonces, vamos a ver, ha habido reenvíos, ¿no? Hemos comentado estas últimas semanas de acuerdos, por un lado de Trump con Putin, por otro lado parecía de Zelensky más con el lado de la Unión Europea. La Unión Europea, como bien sabemos, es incapaz de forzar aquí una entente cordial, llamemos, para finalizar lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo lo que confío y veo positivo es que, mira, unas elecciones, si finalmente tuvieran lugar, y un cambio de interlocutor, sin duda para mí sería positivo, pero es que además, desde el punto de vista puramente del árbitro que se ha erigido como tal, el solo, que es Estados Unidos y Donald Trump, en esta situación, pues también creo que sería positivo, porque precisamente la relación de Trump con Zelensky pues es entre inexistente y mala, ¿no? Entonces, ¿eso vendría bien? Sí. El dar pasos o el llevar a cabo reenvíos de acuerdos, pues también. Al final, cualquier cosa que sea llegar a un lugar común, bienvenida. Pero ahora mismo cada vez lo veo, pues, no más lejano, pero nada cercano. Uh-huh. Y por mencionar otro punto de divergencia entre ellos, es que no se ponen de acuerdo ni para un alto el fuego en Navidad. Se acercan estas fechas, el invierno cada vez recrudece más la ofensiva, y hoy el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, apuntaba a que el cese temporal de la guerra no es una opción, que ellos apuestan por un cese total, a llegar a un acuerdo para poner fin a las hostilidades de manera completa, mientras que las semanas pasadas apuntábamos a que podría existir un alto el fuego para estas fechas. Se acerca la fecha, como decimos. ¿Creéis que se va a conseguir, Miguel?
No, seguro que no. O sea, yo estoy convencido de que Putin se ve ganador, se ve fuerte y no va a levantar el pie. Él sabe que cada día de guerra a lo mejor avanza 3 metros o 5, los que sean. Y entonces, y que además eso mina la moral de los ucranianos. Entonces, bueno, él va a seguir porque no le interesa. Él ahora mismo no va a hacer la más mínima concesión y las pocas que hará será cuando se siente con Trump y Trump le diga, oye, mira, hasta aquí. Y entonces lo hará. Pero Putin, vamos a ser realistas, ha conseguido estos 4 años, bueno, pues que todas esas sanciones que aquí los europeos decían, no, le damos unas sanciones y nos lo cargamos, venga ya. No ha conseguido nada. Él obviamente tiene ahora mismo sus aliados en Asia y el tema del petróleo, los hidrocarburos en general, lo distribuye a través de la India, de China y demás, pues, y no tiene ningún problema. Existen, como ya estamos viendo ahora con la crisis de Venezuela, multitud de petroleros que no tienen bandera o que tienen una bandera rara o que la cambian todos los días. Es decir, eso de que le pongo sanciones así queda muy bien en un papelito en Bruselas y ya está. Pero al final las sanciones no han servido para nada contra Rusia ni van a servir. Bueno, es un país grande, no económicamente no es muy potente, pero sí es cierto que tiene unos aliados serios y entonces esos aliados le van a seguir apoyando. Con lo cual él sabe que por presiones europeas no va a hacer nada. Y por presiones de Trump, pues yo creo que las justas, tampoco lo va a ceder. Entonces lo que sí le interesa es no llevarse mal con Trump y llegar a un punto en el que diga, bueno, va, cedo en un poquitín y ya me quedo con todo esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y en ese momento Trump le dirá a Zelensky, oye, chato, que mira, esto es lo que hay, no hay más y vas a ceder todo esto y si no, pues oye, te dejo de dar armamento y munición y con lo cual ya vas a tener que luchar con piedras y a partir de ese momento, pues obviamente Rusia entonces ocuparía toda Ucrania, lo cual no es una alternativa. Es decir, Ucrania lo tiene, como he dicho, yo creo que bastante mal. Por supuesto, no va a haber treguas, no va a haber nada. Aún así, yo creo que esta situación se va a resolver pues, en los próximos 3 meses. Yo creo que Trump es el primer interesado en el tema y si me dijerais que el tiempo puede ayudar algo a Ucrania o que puede cambiar el tema, pues a lo mejor podríamos pensar de otra manera. Pero es que llega un momento en que cuando ya el tema está hecho, porque en el fondo está hecho, lo mejor es que deje de morir gente. Y luego tendremos otro gran problema que será, bueno, cómo reconstruimos Ucrania, porque eso va a costar decenas de miles de millones de euros y ya veremos quién lo pone. Entonces eso de los activos rusos era una tontería, como dijimos ya en otra ocasión. O sea, está claro que Rusia no va a renunciar a sus activos. Y bueno, pues al final habrá que llegar a unos acuerdos porque la mitad de Ucrania está destruida. Y entonces ya no solamente es el alto del fuego, es el día después, ¿no? Entonces el día después implicará que hay que reconstruir todas las infraestructuras, que hay que poner en marcha otra vez un país, que hay que reconstruir, yo qué sé, decenas de miles de casas y de complejos destruidos. Eso va a costar muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y ese es el verdadero plan económico posguerra en el cual a lo mejor Europa tiene algo que decir, pero que desde luego a Putin no creo que le importe demasiado y va a ir a la suya y va a seguir a la suya y no va a ceder. Parece que ya está sobre la mesa quién podrían ser los ganadores y menos ganadores, por no decir perdedores, en el terreno de juego. Importante también la reflexión sobre el tiempo clave que nos espera a partir de ahora. Esperemos que en esos próximos 3 meses que apuntas se confirme ese fin del conflicto y también, muy relevante también, la reconstrucción de Ucrania. La semana pasada conocíamos que finalmente los europeos apartaban de la negociación. De momento, el tema de los activos rusos congelados pues sobre todo por Bélgica, que se frenaba a ello, ya que temía ciertas represalias por parte de Moscú. Finalmente decidían adoptar una financiación de deuda para Ucrania con 90.000 millones de euros. ¿Cómo reconstruir ahora mismo el país después de ese alto el fuego? Pues de momento es una incógnita, pero parece que Europa solo saca la cartera. A la hora de decidir ciertas conclusiones, no está en la mesa de negociación, Guillermo.
No, claro, no está en la mesa porque Europa, desde el punto de vista, vamos a decir, de política de defensa, es bastante ineficiente y diría totalmente ineficaz, pero desde el punto de vista de aportación a este tipo de situaciones como has descrito, pues no tiene ningún interés, entre otras cosas porque no olvidemos, Europa no existe a estos efectos, Europa son 27 países y bueno, pues cada país tiene sus intereses. ¿Qué sucede? Que hay algunos países, especialmente Alemania, Francia, lo han demostrado, sobre todo Francia, cuando hay una situación de este tipo, de conflicto bélico, necesidad de reconstrucción de un país y demás, pues por supuesto intenta sacar tajada y lo suele hacer bastante bien de este tipo de vamos a decir de ruina, ¿no?, ajena. Entonces no lo sé cómo, no sé la fórmula. Europa, por supuesto, lo que le faltaba, ¿no?, a la montaña de deuda europea, hacer emisiones de bonos, vamos a decirle, patrióticos ucranianos, para que con ese dinero se pueda reconstruir Ucrania. No lo sé, al final esto es un tira y afloja entre Estados Unidos principalmente y Rusia. Entonces, yo creo que los intereses geopolíticos y los intereses en determinadas materias primas que pueda tener Estados Unidos pueden justificar un esfuerzo económico de Estados Unidos en la reconstrucción de Ucrania, que por supuesto beneficie a empresas propias americanas, estadounidenses. Eso, vamos, no nos quepa ninguna duda. ¿Europa podría participar? Pues sí, qué duda cabe. Ojalá hubiera una emisión de bonos conjunta para algo tan, digamos, benéfico como sería reconstruir un país asolado. Pero daos cuenta que Europa no ha conseguido eso, ni para la propia Europa, lo que es la sindicación de bonos y el asumir un riesgo conjunto los países, quitando acciones del Banco Europeo de Inversiones y demás, lo veo improbable, que nunca se sabe, ¿no? Yo creo que esto lo va a encabezar, como digo, Estados Unidos, a cambio, por supuesto, de determinadas concesiones en temas de materias primas, que en esa materia Ucrania tiene alguna cosa que decir, sobre todo que ofrecer, y por supuesto Ucrania se reconstruirá, aunque con mucho dolor, y la población, pues, que es la que realmente ha sufrido esto, le costará años, por no decir algún decenio, el volver a una normalidad como la de antes del conflicto, ¿no? Entonces, ahora mismo lo importante es que acabe pronto el enfrentamiento armado y que como mínimo haya un poquito de luz y de visibilidad en una situación de paz, que eso luego ya permitirá, que duda cabe, llegar a acuerdos para reconstruir un país, ya digo, absolutamente asolado y con una situación de abandono por parte de sus vecinos, y me refiero por supuesto a los europeos e me incluyo como español, absolutamente, pues diría, no miserable, pero como mínimo muy triste. Pues si os parece, hacemos una pausa de 2 minutos de publi y enseguida volvemos comentando las últimas declaraciones de Zelensky. Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía os desea ¡Feliz Navidad! ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos.
Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Esta Navidad regala Cabaret, un musical inmersivo, atrevido, histórico y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Ven al Kit Kat Club y descubre el musical inmersivo donde tú también eres protagonista. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. Hola, soy Alberto Salgado y quería desearos una muy feliz Navidad, que sepamos disfrutar de la compañía que nos rodea, especialmente de la familia y también de los amigos en esta época, más allá de los mercados. Hola, soy Antonio Castelo, analista de eBroker. En estas fechas tan especiales quiero dedicar un momento para agradecer a cada uno de los que nos acompaña día a día su atención y desearles que la ilusión y la armonía de la Navidad los acompañe siempre. A todo el equipo y a cada oyente de Radio Intereconomía, gracias por ser parte de esta gran familia. Actualidad geopolítica en Visión Global. Seguimos en esta tertulia geopolítica analizando los últimos detalles de esa actualidad que nos vienen desde Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Comentaba Zelensky en esta última hora que ya está listo el bloque básico de todos los documentos sobre garantías de seguridad que se firmarán con Estados Unidos tras la reunión de este fin de semana en Miami. Ha revelado que el borrador, que consta de 20 puntos, lo ha descrito como no perfecto, pero bastante decente. Afirma también que casi el 90% de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz. No sé si estas declaraciones, Miguel, sugieren cierto, no quiero decir recule, pero cierta marcha atrás o cierta suavidad por parte de Zelensky. Bueno, es que es lo de antes, 90%, 10%, pero resulta que en ese 10% está el tema territorial. Entonces, ese 90%, porque pueden escribir todas las letras que quieran, todas las cláusulas, capítulos que quieran y tal. Y bueno, pues eso queda muy bien, ¿no? En el papel, ¿no? Os recuerdo que en 1938 Hitler firmó unos papeles estupendos diciendo que juraba por sus muertos que no iba a seguir atacando y ya visteis lo que pasó, ¿no? Entonces, a mí los papelitos con una persona que, bueno, en el fondo es un dictador, nadie hace lo que quiere en Rusia, pues muy bien, se firman los papeles, pero luego cuando a él le interese hace lo que quiere. Si la pregunta es siempre la misma, si tú imagínate que se firma esto, ¿no? Y el año que viene ya, en primavera, tal, no sé qué y tal, y un año después dice, oye, que no, que vuelve a haber nazis en Ucrania, y coge y vuelve a entrar. Entonces, ¿quién le para? ¿Tú crees que Trump va a movilizar ahí a sus ejércitos y sus portaaviones para atacar a Rusia? Yo sinceramente creo que no. ¿Está Europa en condiciones de defender a Ucrania? Seguro que no. Todos sabemos que no, que los ejércitos europeos son muy, vamos, Francia e Inglaterra diré un poquito, pero vamos, no. Y desde luego la población europea no va a estar de acuerdo en mandar centenares de miles de hombres y gastar una fortuna en defender a Ucrania. Por tanto, eso de las garantías, yo sinceramente, pues queda muy bien. Pero si yo fuera ucraniano diría, vale, pues, lo que tú digas. Pero eso pues queda muy bien para parar, hacer un alto el fuego.
Si Ucrania no va a entrar en la OTAN, ni ahora ni nunca, por lo que parece, y ya lo han aceptado, pues va a seguir quedando a merced de Rusia. O sea, está claro que es un país que es completamente limítrofe con Rusia y bueno, pues estar allí y yo no, sinceramente, creo que dentro de un año, de 2, de 3, no tengo ninguna garantía, por muchos papeles que se firmen, de que Rusia no dará la patada a los cubatas y volverá a entrar allí si no le gusta lo que pasa en Ucrania. Uh-huh. Lo que está claro es que Vladimir Putin a día de hoy es quien lleva ese mango. Sobre garantías también ha hablado Zelensky. Ha afirmado que Ucrania necesita un acuerdo histórico, en este caso con Estados Unidos, sobre garantías de seguridad para Ucrania y también habla de un apoyo sólido a la resiliencia de Kiev. ¿De qué tipo de garantías está hablando Zelensky cuando menciona a Estados Unidos? No sé si va al hilo de lo que habéis comentado previamente, sobre también el interés que tiene Estados Unidos en ciertas materias primas de Ucrania. Guillermo. Bueno, Zelensky lo que querría, de verdad, lo que a él le gustaría sería que Europa tuviera la voluntad de crear una zona desmilitarizada. Exacto, lo has dicho tú bien, o que Europa asumiera la responsabilidad de frenar desde un punto de vista más simbólico que práctico, pero esa responsabilidad de frenar posibles nuevos ataques, como comentaba Miguel, desde Rusia. Entonces, eso nunca lo va a hacer Europa, nunca jamás. Entonces, dado que Europa no lo va a hacer, ni crear esa zona, ni ponerse, vamos a decir, entre medias a efectos de encabezar una especie de muro militar que por supuesto no daría mucho miedo, pero que diera cierto respeto a nuevos potenciales ataques desde Rusia, pues dado que Europa, como digo, no lo va a hacer, pues claro, Zelensky dice, hombre, Estados Unidos, que tiene probablemente el mayor poderío, o sí, probablemente lo tiene, del mundo, pues que nos ayude y que mande aquí pues alguna cosa de su enorme aparataje militar y su potencial, vamos a decir, disuasorio, ¿no? Porque al final lo que quiere Zelensky es eso, es disuadir a Rusia si se llega a un acuerdo más o menos de paz. Lo que quiere luego Zelensky es disuadir a Rusia, efectivamente, como estamos comentando, de que vuelva a retomar los ataques, a volver a pedir otra parte del territorio, porque no olvidemos que todo esto, de que llevamos, si no recuerdo mal, desde el 22 con este conflicto, ya hace unos cuantos años se produjo la cesión de parte del territorio ucraniano a Rusia, ¿no? Entonces, claro, Zelensky dice, no, yo puedo llegar a un acuerdo aunque me fastidie enormemente y de alguna manera esté en contra de lo que llevo diciendo trimestres, y como llevo diciendo eso, además el conflicto ha continuado y los muertos sobre la mesa, pero bueno, ahora ya cedo. Pero claro, lo que no quiero es que luego se me vuelva a atacar y que Ucrania vuelva a experimentar una invasión o una petición o una exigencia por parte de Rusia de algunas de las zonas que ahora mismo va a conseguir. Entonces, claro, eso el único país que puede, entre comillas, asegurar, entre comillas, eso es Estados Unidos. Y eso que quiere Zelensky, ¿no? Que llegue a Estados Unidos y diga, mire, como Europa no es que sea una pandilla de incapaces, es que quizá lo sean, pero es que no tienen ninguna voluntad de hacerlo. Y por supuesto China, menos todavía, porque está
del otro lado, ¿no? Del lado de Rusia, tú eres el único que puede de alguna manera garantizar, repito, asegurar, entre comillas, la subsistencia de mi entidad territorial, cómo va a quedar después del acuerdo que esperemos alcance. Y de ahí las llamadas a Estados Unidos, a Donald Trump, que no nos preocupemos, que se lo cobrará debidamente él y las empresas estadounidenses que se ocupen o que participen en la reconstrucción del país. Esto, desgraciadamente, es la realpolitik. Desgraciadamente, no, tampoco, porque es lo que hay. Es una realidad. Lo que sucede que esta realpolitik en Europa, pues como que nos abraza y no nos atrevemos a afrontarla desde hace mucho, mucho tiempo, y así nos va. Una Europa que está atemorizada. Son varias las ocasiones en las que desde la OTAN, por ejemplo, el secretario general Mark Rutte ha alertado de que el próximo objetivo de Moscú es Europa, un objetivo que sitúan en el año 2030. Hoy Sergei Ryabkov ha reiterado que Moscú no va a atacar a ningún país, ni de la Unión Europea ni de la OTAN, ya que no persigue estos objetivos de conquista. ¿Hasta qué punto creéis estas palabras, Miguel? Vamos a ver, una cosa es Ucrania, que así todo le ha plantado cara a Putin y que ha demostrado sus debilidades, aunque ahora ya ha ido a un país mucho más grande, con 160 millones de personas. Bueno, pues lógicamente al final, después de los errores iniciales, pues sus militares han ido avanzando y han hecho otras cosas, ¿no? Pero eso es un tema, y otro tema es Europa. Europa, tanto Francia como Italia, tienen ojivas nucleares, tienen unos armamentos, una aviación muy potente y muy moderna, más que la soviética, y bueno, pues realmente, sobre todo Francia e Inglaterra, pues solamente esos dos países serían más que suficientes como para frenar a Rusia. Putin puede ser un dictador, pero no es tonto. Entonces él sabe que no, o sea, él puede tontear un poco, pues yo qué sé, con los países, las repúblicas bálticas, con Moldavia por el tema de Transnistria, con Georgia por el tema de Abjasia, puede intentar hacer pequeñas cosas, pero no sé, hay un punto clave que es Polonia. O sea, si se le ocurre poner un pie en Polonia, yo creo que la OTAN, el artículo 5 se pondría en su vigor, y Putin no es tonto. Putin sabe que no. O sea, Ucrania lo que pasa es que es un país suficientemente débil como para que él lo ataque, pero el resto de Europa, su potencial económico e incluso militar, si sumas todos los ejércitos que hay, Alemania además está ahora potenciando en este aspecto. Bueno, yo creo que al final va a haber unos ejércitos importantes. Yo creo que Putin, estoy de acuerdo con Rutte, que no lo va a hacer. O sea, no puede hacerlo. O sea, no ese sería una locura, y ahí sí que incluso Estados Unidos, se supone que ya Trump estará embalsamado y ya no estará, y el próximo presidente de Estados Unidos, pues lógicamente retomará las alianzas del mundo occidental, con lo cual yo creo que descansaremos todos un poco más tranquilos. De hecho, justo comentaba Ryabkov en esas declaraciones, tanto a Francia como a Inglaterra, ya que ambos han hablado de hacer maniobras nucleares conjuntas, y la suerte también, ¿no?, de Polonia que comentabais, de estar protegido por el paraguas de la alianza. Brevemente quería comentar rápidamente también el nuevo enviado de Trump, un enviado especial a Groenlandia. Estamos hablando en estos momentos de Jeff Landry, quien ya ha sugerido que su intención es conquistar este territorio. ¿Hasta qué punto nos podemos tomar estas declaraciones en serio? Hablamos más de una presión militar, una retórica, Guillermo. Bueno, Landry, como buen estadounidense de la América profunda, habrá tenido que buscar en el mapa cuando le han dicho lo que acabas de comentar del nombramiento como enviado a Groenlandia, pues para empezar, ¿dónde está Groenlandia? Entonces, en fin, esta situación es que es francamente llamativa, ¿no? Porque es que ya después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos intentó quedarse con Groenlandia, ¿no?
igual no era el momento, ¿no?, para este tipo de disquisiciones y no sucedió, ¿no? Pero al final Estados Unidos no quiere Groenlandia de verdad, lo que es la zona, absolutamente para nada. Lo que quiere son las recursos minerales, especialmente las tierras raras que al parecer allí hay y de las cuales depende buena parte de la industria tecnológica americana a efectos de manufactura de determinados componentes y por ende depende a su vez de China, principal productor, vamos a decir, de tierras raras del mundo, pues quiere un poco reemplazar esa dependencia y me parece razonable de China por Groenlandia, y como Groenlandia no es de nadie, bueno, es de Dinamarca, pero como no hay gente casi, me la quedo, ¿no? Entonces, este tipo de absurdos, punto de vista geopolítico, son muy propios del trumpismo y no creo que vaya a ningún lado. Sí que irá, pues también un poco a lo mismo, ¿no? ¿Quién se ha interesado realmente hasta ahora en extraer tierras raras de territorio de Groenlandia, cuando además comporta un coste tremendo y demás de inversión, de maquinaria, bla, bla, bla? Pues casi nadie, ni siquiera, por supuesto, Dinamarca, ¿no?, que está en otras lides. Entonces, llegar a un acuerdo de Estados Unidos con Dinamarca o con la propia Groenlandia para compartir la explotación de esos suelos, de esos minerales que de alguna manera beneficia a la propia zona, pues bienvenido, sin duda. Y yo creo que es por donde irán los tiros y ya está. Pero bueno, en este caso una invasión no puede haberla porque Dinamarca probablemente, aunque creo que sí que forma parte de la OTAN, pero no tenga ni siquiera ejército, y el enviado Jeff Landry, en fin, no va a buscar ningún enfrentamiento en una cosa cuya misión es puramente diplomática y es llegar a un acuerdo, porque se le ha metido entre ceja y ceja a Donald Trump esa zona del mundo para, ya digo, depender menos de China a los efectos comentados. Miguel, un minutillo. Sí, vamos a ver, efectivamente, el volumen de tierras raras que hay en Groenlandia es casi superior al que hay en todo Estados Unidos. Es decir, es una zona que de las exploraciones que se han hecho ha salido ya esas cifras. Con lo cual, bueno, pues automáticamente, si en un futuro se explorara más debajo de las capas de hielo, del permafrost que hay en Groenlandia, pues lógicamente podría haber más. O sea, si tienes tanto o más que Estados Unidos de tierras raras en lo poquito que hayan explorado, pues imagínate las reservas que pueda haber después. Lógicamente, desde el punto de vista comercial es interesante, pero no hay que conquistar un país, yo creo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es sencillamente llegar a unos acuerdos razonables. Yo creo que Dinamarca no está precisamente muy interesada en los minerales de Groenlandia, nunca lo ha estado, y mira que lleva años controlando Groenlandia. Pues bueno, yo creo que sencillamente es un acuerdo que se puede hacer a tres bandas. Groenlandia le vendrá muy bien los dólares de Estados Unidos. Dinamarca le gustará estar a buenas con Estados Unidos y se lleva un cachito de lo que se pueda conseguir de allí, pues también le viene bien a sus cuentas públicas. Y Donald Trump consigue otra victoria y ya está, el rey de la montaña. Y esperemos que todo termine en un acuerdo a tres bandas en el que todos estén satisfechos, sin entrar en mayores tensiones ni escaladas geopolíticas, que ya tenemos suficientes. Muchísimas gracias, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Y gracias también a Guillermo Santos, socio director de iCapital. Pasad muy buenas fiestas. Encantado. Igualmente, feliz Navidad.